Ah, Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestra primera sesión del seminario permanente de este semestre, el día 16 de febrero de 2026. Y hoy es una ocasión muy especial porque por primera vez, bueno, después de la inauguración abrimos las puertas para los integrantes del patio para que se acerquen. También es una invitación para que se acerquen cuando quieran, conozcan el espacio, propongan cosas. Entonces, esto era como un primer pretexto para poder traerlos aquí. Saludamos también a toda la gente que no ha podido venir porque pues entendemos que de todo el mundo UNAM está un poco lejos y no todo el mundo iba a poder hacer el camino hasta acá, pero por eso vamos a ir intercalando las sesiones. Queremos hablar un poco de las investigaciones y de lo que hemos estado haciendo en el último año, hacer un recuento muy rápido. Sabemos que el primer seminario pues lo utilizamos para conocer lo que estábamos trabajando todos, un poco las investigaciones que estaban llevando a cabo, cómo podíamos relacionarnos, cómo podíamos pensar problemas en común. Luego dedicamos varias sesiones a pensar proyectos, hicimos un taller de prototipados que ha dado como paso a que se vuelva una metodología en común y a imaginar pues una serie de investigaciones y planteamientos para poder conseguir fondos, hacer investigaciones y hacer planes de las cosas que queremos hacer en patio. Y en ese aspecto, pues ahorita tenemos 3 proyectos. Abriendo la Puerta, que es un proyecto de CECITI, fundado por CECITI, que aborda la violencia de género en la Ciudad de México, buscando identificar factores de riesgo espaciales en viviendas y entornos urbanos que contribuyen a los delitos de género con un enfoque de feminicidio. Los patios escolares de experimentación, que está fundado por CECTE, que es un prototipado de acciones territoriales para la gestión de conflictos en escuelas secundarias. Los patios de experimentación para la cultura de paz, que es el PAPIT, que ahorita vamos a hablar de eso, y estamos teniendo otra serie de actividades con gente que se acerca a patio, otras personas que vienen del activismo, que vienen desde asociaciones civiles o desde el UNAM para organizar cosas aquí con el equipo. Y también tenemos una escuela patio, que es un espacio de formación para pensar la investigación de una manera colaborativa y situada, que aborda aspectos metodológicos, éticos, pedagógicos y tecnológicos. Y también estamos preparando cuadernos, que va a ser una pequeña publicación que vamos a tener semestralmente, y otros eventos con más aliados. Ahora, para hablar un poquito del proyecto PAPIT, porque es lo que un poco nos convoca este semestre, y el seminario lo vamos a armar un poco alrededor de esta idea de los patios de experimentación para la cultura de paz, que es el nombre del PAPIT, de Patio Lab, que apuesta por construir de una manera transdisciplinar y internacionalizada una forma de afrontar las violencias, desarrollando prototipos con comunidades y creando acciones de restauración que inciden en la construcción de la cultura de la paz y reconociendo que las iniciativas de cultura para la paz suelen estar desarticuladas y fragmentadas y los diversos tipos de violencia eh, son normalmente desconocidos como conflictos inevitables. Entonces, más que buscar el fin de la violencia, que ignora la naturaleza del conflicto y desconoce las relaciones con el entorno, proponemos intervenir 3 tipos de territorios: urbanos, rururbanos, periféricos y centros históricos, de manera integral, no antropocéntrica y restaurativa. Entonces, este seminario permanente este semestre está construido a través de este eje, volteando a ver las culturas de paz desde diferentes perspectivas, a través de diferentes disciplinas y del trabajo de diferentes expertos. Nos van a hacer 4 seminarios que se van a llevar en la sede de patio y en la sala MacGregor de manera intercalada, en geografía, en el Instituto de Geografía, de manera intercalada. Entonces, si no nos pudieron acompañar presencialmente en esta ocasión, esperamos verlos de todos modos en la próxima. Y bueno, el día de hoy tenemos 2 presentadoras de nuestra propia casa, que son Marisa Belauza. Thank you. Ayúdame. No, ayúdame. Sí, de la Goitia. Nada más leerle despacito Malestighigoitia. porque se lee Eso como se es. escribe. Que es, y Edith Mendoza, perdón. Sí. Marisa es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de California, Berkeley, y es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es directora del Centro de Investigación y Estudios No, de... ya Ah, no, no, ya no. ya no. Fui. Fue directora del Centro de Investigación y Estudios de Género del CIEC, el CIEC, en UNAM.
y del programa de estudios de género del 2004 a 2013. Ha recibido varias distinciones, entre las que destaca la Cátedra Andrés Bello en 2019 para el estudio de las culturas latinoamericanas, otorgada por la Universidad de Nueva York, por su trabajo académico vinculado al acceso de las mujeres a la justicia. Su documental con Mariana X. Rivera, Nos Pintamos Solas, fue premiado por el Festival FICUSA en 2015 en Colombia, a la mejor dirección y la mejor película y cortometraje. Actualmente prepara un nuevo proyecto con muralismo carcelario en prisiones de mujeres, donde ha trabajado desde 2008. Y Edith Mendoza Pacheco, que es arquitecta y licenciada en filosofía por la UNAM y en docencia en las artes por el IMBAL, maestra en arquitectura y urbanismo por el Politécnico, en investigación en danza por el IMBAL y doctora en urbanismo por la UNAM. Su investigación se centra en la experiencia urbana, particularmente en movilidad, espacio público y género, integrando metodologías cualitativas, etnográficas y cartográficas para el análisis territorial, imaginarios colectivos y prácticas de apropiación del espacio. También trabaja en Patio Lab y se ha convertido en una persona fundamental, no solo en la Secretaría Técnica, que sabemos que abarca una multiplicidad de aspectos, pero también en fomentar todos los días la cultura de patio. Y con esto les damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no? Muy buenos días. Estamos aquí en el centro de la Ciudad de México, iniciando la primera sesión del seminario de Patio Lab, que ha tenido a bien solicitar un papit de los que hemos denominado como gordos, que decir que son papits que ofrecen becas postdoc, entre las que está Edith Mendoza, que es una mujer de una brillantez y una manera tan especial de conceptualizar que lo verán. Becas para licenciatura, o sea, este es un verdadero ejemplo de un ejercicio de patio, el papit que hemos logrado obtener. Y hay que congratularse muchísimo y hay que darle como un abrazo y una energía a Julián, porque Julián se ha deslomado en este ejercicio. Deslomar es muy preciso, ¿eh? Deslomar es dejar como la piel, el lomo, todo. Eh, Mucho de lo que está sucediendo se lo debemos a su capacidad de articular y de identificar y de conceptualizar desde la burocracia hasta los más altos conceptos. Entonces, es un agradecimiento muy especial a Julián. Ahora, vamos a empezar entonces con este ejercicio de el PAPIT para la gente que nos está escuchando. Son proyectos que apoya la universidad, proyectos de investigación que apoya la universidad para concretar articulaciones entre estudiantes, profesores, en este caso activistas, artistas, estudiantes, para nosotras, un espacio que es justamente el espacio de la resonancia y las relaciones, que es el patio. Entonces, vamos a empezar con esa resonancia. Con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche, la luna, el claro círculo no domina su espacio. Patio, cielo en calma. El patio es el declive. Esto no es de Borges, yo se lo puse porque cuando leí declive dije, inclinación, arrastre, talud, derrame. Pero eso es el patio. Y si lo leyera Borges diría, sí, sí, eso es, eso es. Por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena la eternidad espera en la encrucijada, un espacio de encrucijadas de estrella. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de una aljibe. No es ocioso que Edith y yo hayamos pensado en el discurso poético para iniciar este proyecto que es burocrático administrativo, que es tremendo, tremendo como encauzar y empujar, pero a la vez una poesía. Y es poesía porque es polisemia. El patio es el espacio de polisemia. Tiene muchas formas de ser nombrado.
Es también el espacio de un tono, un particular tono, que es el tono del juego, del descanso, de la distracción, del entretenimiento. Es también el ritmo, que es un ritmo de mucha fluidez. Pero lo más importante y característico del patio es que cuando se define, esa definición escapa y una definición abre paso a otras tantas formas de representarlo. Por eso es poético. Y eso es contrario a la academia. Se supone que con la academia, esa academia de la que nosotros nos escapamos, tú defines y ya acotaste. No, aquí no acotas nada. Aquí desacotas, aquí liberas. Y cuando defines lo que das es la resonancia para muchas otras. Claro, dentro de de una epistemología que Edith y yo o sea, el momento de jugar va a ser enorme en este papel. A Yoli va a jugar menos porque está metida en toda la burocracia y demás, pero vas a jugar también, te vamos a apoyar todo lo que podamos. El momento de jugar, sí, hay reglas, ¿verdad? Los juegos, si no sigues las reglas, hay reglas conceptuales. Patio no es todo, pero es un conjunto de patios que nos va a permitir desplazarnos, derramarnos, arrastrarnos, inclinarnos y sobre todo desplazar las definiciones para poder jugar, pero hasta un punto donde siga teniendo sentido el enfoque de género, el enfoque socioambiental, el enfoque queer y todo el conjunto de enfoques que tenemos al estar en los años, ¿no? No sé, yo llevo tal vez 2 o 3 años un poco coqueteando con Patio, viniendo el ojo y viniendo y luego ya estando completamente presente como estamos. Así es el patio, ¿no? Primero te coquetea y un día pones un pie, otro día llegas, te sientas y ves que están jugando dominó. Lo que hizo Bad Bunny es el patio. Eso es lo que hizo Bad Bunny. Lo que fue tremendamente exitoso fue poner en el patio los que juegan dominó, los que llevan las comidas, los que hacen los trabajos el patio como esta escena cultural expansiva y inacabable, ¿no? Entonces, el patio por un lado es algo muy definido y por otro es lo indecible. Entonces, ahí tenemos esa característica de oxímoron, ¿no? Vamos a seguir un poco. Quiero empujar el patio, porque empujar las definiciones del patio es empujar nuestra epistemología y uno de los primeros productos que tenemos que lograr, que es un glosario, hasta glosario. Nos gusta, ¿no? Porque agarra la garganta el glosario. Entonces hay que hacer un glosario de conceptos y invitando un poco también a que nos articulemos y nos relacionemos y nos vinculemos, Edith y yo hemos preparado el alojamiento, la habitación del patio, primero con algunas definiciones y luego ya con el juego. ¿Sí? Entonces empezamos. El patio lo que hace, y hace muy bien, el patio siempre está atrás de la casa, que es el patio doméstico donde las mujeres lavan o se sientan a descansar, en medio de la escuela, que es el patio en la frontera con el aula, el patio que está aquí, que es el patio también de las instituciones grandes que se sale a respirar. Pues el patio siempre está localizado en un territorio llamado doméstico, es porque tiene que ver con la vida cotidiana, con los espacios socialmente producidos. Entonces, ese espacio y lo vamos a ver cuando pongamos hacia el centro de la mesa uno de los conceptos que nos va a ayudar mucho a trabajar, que es la escena pedagógica. El patio es el lugar donde sucede algo que se llama pedagogía, pero no la pedagogía de la didáctica y la pedagogía más o menos esperada, sino la escena pedagógica es una escena de constitución de un tipo de ritmo, de un tipo de enunciación y de un tipo de relaciones. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, constituir en el patio la escena pedagógica. Y todo el rato, perdón, estoy pensando en Bad Bunny porque dije, lo hizo. Qué buena escena. La escena pedagógica está vinculada con el momento urgente de resolución. Y aquí tenemos momentos urgentes de resolución. Están las presas con el agua, están las presas con el espacio subterráneo que circulan cada vez que van a resolver alguna cuestión jurídica. Y tenemos espacio, el patio es un oxímoron porque parece ser el lugar del descanso, del entretenimiento, pero siempre está cerca de algún tipo de articulación que hay que generar para resolver algo. Y resolver algo, en nuestro caso, es hacer las preguntas adecuadas y acercarnos paulatinamente en los diferentes productos que vamos. Primero vamos a producir un glosario, ¿no? Y el glosario. Luego vamos a producir
lo vamos a ver con Edith, pero hay un conjunto de productos que vamos a hacer, pero antes tenemos que situarnos, ¿no? Espacio doméstico, cotidiano, y para ello, cuando le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, dame lo más cercano al patio que veas desde la literatura, porque yo estaba pensando, entonces me dijo Balún Canán, está padre la inteligencia artificial, nada más que luego dice cosas que están medio deslavazadas y hay que organizarla muy bien. Entonces, Balún Canán, yo trabajé muchísimo con Balún Canán. El patio, y esto nos ayuda, el patio es este espacio donde está la niña, que es la hija de los hacendados, es la niña que no tiene nombre en la novela, pero también la nana, que es la del saber ancestral, la que habla lengua, la que habla un español. Se fijan que es también el espacio donde se localizan personajes, relaciones y sujetos que normalmente no tendrían lugar. En el patio suceden las alianzas y se dan también la ruptura de jerarquías. Claro, que cuando te van a castigar al patio, no sé a quién lo castigaban en el patio, a quién le decían, vete al patio y siéntate, ya no se hace eso, ¿verdad? Bueno, antes te castigaban en el patio, pero el patio en general no es el espacio del castigo. El patio en general y el patio que nosotros estamos tratando de amansar y de amasar es el patio de la ruptura de jerarquías. Ahorita me estaba enseñando Eli una cosa maravillosa que están haciendo con adultos y con niños, con lo que significa basura y lo que significa algo apreciado. Es romper las jerarquías entre personas, pero también entre objetos. Es el lugar de descanso, pero también el lugar de la activación. Es el lugar del silencio, pero también de la conversación. Es un oxímoron. Por eso empezamos con poesía. Y que sea un oxímoron es algo muy habilitante porque es un poco ambiguo, nos podemos mover y sangolotear y jugar y luego decir, no, esto es lo que yo voy a usar, este es mi territorio y esto es con lo que voy a definir. Entonces, eso, el patio es un oxímoron, organiza circulaciones de flujos, pero contradictorios a veces, ¿no? No todo en una circulación como sería el currículum, ¿no? La cosa más disciplinaria que sí encausa. A veces muy bien, ¿no? A veces sí está muy bien pensar desde la disciplina, pero nosotros, ya nos lo decía él, y vamos por la transdisciplina. Y la transdisciplina, como todo lo que tiene que ver con trans, y con el patio ya dijimos que es el espacio de la inclinación y del declive, de lo trans, de lo que transita, de lo que es transversal, lo que es queer, lo que es distinto. Esos son los flujos que nosotros queremos activar, ¿no? Distribuye como oxímoron, distribuye los cuerpos, el cuerpo de la nana, el cuerpo de la niña, el cuerpo de la mayor, el cuerpo del niño, distribuye los cuerpos y hace visibles, pero no solamente hace visibles, interrumpe las jerarquías, las de género, las raciales, las sexuales, las de clase. Ahí podemos ver, por ejemplo, el mundo zurdo de Gloria Saldúa, que es este mundo donde caben todos, y de Rancière, los que no tienen. Pero tenemos, en el glosario vamos a explotar tratando de hacer de veras una lista de todas las jerarquías que interrumpe el espacio del patio, que eso es lo nuestro, ¿no? Interrumpir jerarquías. También las sexuales, las raciales y las de clase. Como les decía, en el patio convergen la niña, la criada, la madre, las figuras de autoridad, los saberes también, los ancestrales con los ficcionales, con los saberes de autoridad, de resistencia. Entonces, para ir como cerrando en el territorio del oxímoron, el oxímoron, cosa que es muy interesante, cómo la ambigüedad te ayuda a deconstruir relaciones de poder. Cómo lo ambiguo y lo derramado te ayuda a desconstruir relaciones de poder. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, el patio no es una metáfora, es un acto y funciona como dispositivo territorial, es situado, ¿sí? Ahora, me encantó encontrar en lo mucho que trabajé Balún Canán citas. Y también me gusta mucho que pensemos en nuestro glosario, en nuestro patio, como un espacio de recitar, de tomar las citas, en este caso de Balún Canán, pero de Borges y de tantos otros, y decir, bueno, ¿qué le va a pasar a esta cita cuando yo la recite, la desplace al espacio del patio? Se va a modificar. Aquí está, el patio también es un espacio de recitación, de recalibración y de recuento. Y la recitación, la recalibración y el recuento son tres grandes momentos conceptuales que articuló una maravillosa
teórica de género y de crítica literaria que se llama Claire Cummings, que nos ayuda a pensar en procesos y maniobras, en movimientos sofisticados en el patio. ¿Sí? En el patio se dan las recitaciones, o sea, vamos a tomar a Freire, vamos a tomar a Bell Hooks, vamos a tomar a Derrida, y en el patio los vamos a transformar en lo que se nos dé. Pero esa gana, lo que se nos dé la gana, va a tener que estar como limitadillo, digamos, como de alguna forma conformado en este glosario expandido, ambiguo, divertido, lúdico que estamos tratando de conseguir. Entonces ahí les van las citas. Yo me quedo en el patio. Eso dice la niña, ¿no? No quieren estar. ¿Quién quiere entrar a clases? ¿Alguna vez han dicho, ya se acabó el recreo, vamos a clase? ¿Quién quiere entrar a clase? ¿Y quién quiere entrar a la casa cuando está en el patio? La niña. Yo me quedo en el patio. El sol está fuerte y me hace cerrar los ojos. Escucho el ruido del agua que corre por la tarjea. Es un ruido que no se acaba nunca. Me dan ganas de ser como el agua, de irme lejos, de no estar aquí, quieta, mirando cómo las hormigas acarrean sus granitos de arena. Esa es la primera parte. Me quedo en el patio. ¿Se acuerdan que Balún Canán tiene tres partes, no? Me quedo en el patio. El sol cae de plomo sobre las lajas. No hay ni un soplo de viento. Las macetas de geranios parecen quemadas. Yo espero. No sé qué espero, pero estoy aquí quieta, sintiéndome cómo me crece la sombra en los pies. El patio como espacio del secreto. La nana me lleva de la mano al segundo patio. Allí, bajo el arco de la arboleda, nos sentamos. Ella me cuenta historias que no se dicen en el comedor frente a mi padre. Son historias que huelen a tierra húmeda y a humo de copal. ¿Se acuerdan que son los nueve guardianes, ¿no? Lo que le enseña la nana a la niña es la historia de los nueve guardianes, entre otras muchas cosas. Cuando oscurece, el patio se llena de sombras que caminan. La nana dice que son los nueve guardianes que vienen a ver si nos hemos portado bien. Yo cierro los ojos y trato de escuchar sus pasos sobre las piedras, pero solo oigo el viento que arrastra las hojas secas. Entonces también es un espacio de la memoria, el patio, ¿no? Ahora, Rivera Cosicanqui, ya ahorita voy un poco más, me precipito un poco más porque quiero ya dejarle la palabra a Edith. El patio, Rivera Cosicanqui es maravillosa, junto con Ansa Aldúa, El Mundo Zurdo. Rivera Cosicanqui creó este concepto chi, que es una forma de coexistencia de la diferencia en un espacio, que es un poco espacio de disputa, ¿eh? Porque los términos van a disputarse entre sí y nosotros tenemos que ser como, no sé si referís o agentes de la disputa y ver cómo se comportan los conceptos juntos. A veces se pelean y se eliminan y otras veces también este espacio del pleito, el patio de esta disputa entre conceptual. Lo bonito del chi es que sí hay espacio para que se trencen las diferencias en una forma estética, política, pedagógica, ¿no? Y eso es el mundo zurdo, donde aparece lo que ha sido desaparecido, la parte de los que no tenían parte. Eso es el patio, también un espacio de la aparición que nos interesa mucho. Y también de desaparecer, el que necesita de alguna manera camuflajearse o no ser visto al patio y al silencio. O sea, ahí está el oxímoron, ¿no? Ahora, el enfoque socioambiental, la verdad, ese enfoque yo todavía tengo que entrarle porque el enfoque queer, el enfoque de género, el enfoque restaurativo, pero el enfoque socioambiental me va a faltar, es de la reapropiación de afectaciones que resultan de este destrozo, de esta intervención en los entornos ambientales. Pero todo esto tiene que estar vinculado con diferencias estructurales, impactos raciales, ecológicos y de género, ¿no? Nada más voy a decir eso, porque todo lo demás. Ahora sí, la escena pedagógica. Creo que esto va a ser súper importante. Y si podemos ir empezando, que nuestro glosario va a constituir, porque cada territorio, me encanta como dice Julián, urbano. El urbano, el urbano y el rural son tres diferentes patios que nos van a dar tres construcciones distintas de lo que es la escena pedagógica. Y para nosotros, la escena pedagógica es este escenario de articulaciones, de agenciamientos de la palabra, de la presencia y de la representación territorializada, situada. Es también un sitio de recreación. Ahí está Hemmings, ¿no?
recuento, recalibración y recitación. Recitación quiere decir que sí, mucho Derrida, Rancière, Bell Hooks, quien sea, pero en el patio nosotras somos las dueñas del juego. Y vamos a decir cómo se juega y cómo. Y Rancière se hace Ranciercito, y Ansaldúa se hace Ansualdota, y juegan Rancière y Ansaldúa, y a ver cómo juegan, y a ver cómo nos toca en este juego nuestros conceptos. Porque si no es lúdico y jugando, no lo vamos a hacer bien. Es un sitio, es un hacer que redistribuye las relaciones sociales, pero también las estructuras de la diferencia racial de clase. Interrumpe, cohabitan maneras de ser, sentir y con ello de administrar formas de la visibilidad. Es súper importante. El patio es el espacio de la aparición. Ahí aparece lo desaparecido. Aparece el miedo, la vergüenza, pero también aparece el gozo y la alegría. Hay una especie de transacción de emociones, pero que van hacia la visibilidad si es lo que se quiere y hacia la invisibilidad si es lo que se necesita. Ahí está Rancière otra vez. Entonces, acabamos diciendo que patio y la escena pedagógica van hacia una especie de pedagogía de una suerte de igualdad que lo que hace es redistribuir las presencias. Y ahora sí, vamos a aparecer en el patio. Ya estamos en el patio, ya entendimos que hay una acción transdisciplinar, situada, territorializada. Ya nos había mencionado Eli que hay toda una, y lo hice en el proyecto, una cosa institucional también de acompañar a la institución, a la nación y a la rectoría en su cultura para la paz. Les vamos a afilar un poquito los filos porque los tienen un poquito redonditos. Entonces nosotros sí podemos como, ¿verdad? Darles un poquito de filo. Si están cortando por donde no, pues bordeárselos, ¿no? Eso va a estar interesante, acompañar a la institución. Y ahora nada más quiero mostrarles para darle el foro a Edith los patios de mujeres en espiral, el patio penitenciario, los patios en cárceles. Forensic Architecture tiene un inicio también muy importante, sí, con Gaza y demás, pero con una prisión en Siria, que fue un evento horroroso que reporta en Forensic Architecture y que crean también su propio patio, pues el patio del terror, donde se puede escuchar lo que no se oía y donde a partir de sonidos recrean toda la parte represiva del terror de la tortura en ese patio. Este patio es, sí, un patio de juego, un patio de articulación de la diferencia, un patio donde aparecen las presas, un patio donde del gris se va al color, un patio donde el entumecimiento lleva a que las presas ejerciten el cuerpo y miren hacia arriba, que es donde hay que mirar, porque no se puede pintar un mural, que es lo que nosotros hicimos ahí, mirando para abajo, ¿no? Se tiene que mirar al cielo. Y el patio casi siempre tiene algunas enredaderas o mira al cielo, ¿no? Y estas son mujeres presas. Estos son unos dibujos donde hay un rayo de luz. Esto es un documental que hicimos sobre La Llorona. Mujeres acusadas de lastimar o matar a sus propios hijos, que hicimos la relectura de esta idea de los jueces y operadores de justicia que las mujeres cuando se enamoran de un hombre, sobre todo si es blanco y ellas morenas, van a matar a los hijos para salir al güerito. O sea, es lo que tienen en la cabeza los operadores de justicia, esa mitología como la Medea, como una Medea, pero Medea tenía sus razones y las mujeres tienen sus razones para irse de la familia. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ahí está el patio y el patio también tiradas en el piso, el patio donde se pinta el avión, el patio donde se pinta el stop, el patio donde se pinta el piso y se mira al cielo. Y aquí está, también el patio es un espacio vigilado y hay que saber qué hacer con la vigilancia, cómo nombrarla y cómo evadirla. Listo. Te dejo aquí y le cambias. Esta la allá como una presentación. Puedes ¿Quieres jalarle? Sale, no, no pasa nada. Bueno, justo como decía Marisa, vamos a jugar. Entonces, esto ha sido un Pero diálogo. estás muy incómoda, pásate acá. Bueno, Pásate. nos pasamos a la comodidad. Les voy a dejar de presentar esta presentación y voy a compartirles otro que tiene que estar por aquí. Mm,
Denme un momento. Mientras, si quieren compartirnos como algunas dudas, preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario de esta primera parte que es precioso. De una vez, ¿cómo nos Sí, sí, ayuda ya hay cosas, la creo que parte de estaría la muy enseñanza de los hermoso. padres? Nos ayudaría mucho. ¿Algún comentario? Aquí, perfecto. Bueno, yo solo pensé, cuando estabas hablando acerca de el sitio de recitar, el patio, como que pensé conceptualmente que los ecos, ¿no? El patio también tiene ecos. Entonces qué creo que bonito. quizás ahí también hay un ¿Qué es vínculo eso? conceptual Sí. para su glosario. Lindo, gracias. ¿Ya? Sí, quiero comentar porque mi inglés no más también de no se sentaba o pasaba por el patio a creo que voy La cantando, quietud. lo que pasaba ya dentro de la casa, pues a decir, a quedarme, pero pensando en esto que van cantando, es como el cuerpo tomado, ¿no? Si va uno pensando que va sucediendo con esto Qué que bonito. decía Sí. de que hay ya que vamos con Ujú. entonces, ahí vamos. O sea, dices también que es el espacio de la quietud, de las sereno, también de votos, ¿no? Sereno. Los que teníamos ese espacio, entrábamos como chip, tengo que decir algo a mi mamá, ¿verdad? Contarlo. Ah, claro. Con el La vestido, antesala. Ah, sí. cuando había alguna en la casa, que había que algún problema, una pelea con el hermano de mi hermano, me dio Sí. la discusión. Interespacio. Se dio una posición. Ay, bueno, o sea, ya lo dejé atrás en la casa, el problema está en la casa. Mm. Me voy al patio y tengo que transitar pues, a la vida, ¿no? Es como que, Sí. como tengo un momento con contención, Frontera también, sí, intersticial. que lo dejo atrás, pero lo pienso, Qué padre. pero tengo que seguir viviendo, pero luego regreso de la vida y me contiene y ya llego a la casa. Eso de pronto pensé cuando, con todo lo que nos han dicho, ¿no? Padrísimo. Claro, Qué qué lindo. precioso. Gracias. ¿Y Emi, querías? Sí. De esos territorios que es de nada. O sea, porque al final yo lo veo como esta frase que se repite en muchas clases de historia cuando yo estaba niño, del territorio de nada entre las trincheras. Y pues creo que es esa parte de mediación conflictiva que al final, justo en este territorio que no tiene un nombre, es fácil mediar las cosas porque precisamente no, tu concepción no es que a alguien le pertenece, ¿no? Y justo esa pertenencia de poder entrar a un patio y hacerlo tuyo es creo que lo más rico, porque al final... ¿Sabes qué? Sí, perdón, sí. Ah, Es que me emocionaste muchísimo, pero no te quiero interrumpir, por es que es favor. algo expansivo, es algo muy de, porque la idea que se siembra ahí se termina cosechando y es muy bonito pensar que en medio de los conflictos y las guerras hay un territorio que no es grande que sirve como para cultivar. Hermoso. Fíjate, ahora dijiste algo, ¿puedo? Sí, sí, sí. Dijiste algo que me parece fundamental. Es el espacio de la generación del lenguaje, pero también, no sé si, supongo que sí, que se han topado con este concepto de Cristina Rivera Garza, que es el concepto de la desapropiación. El concepto, y en este ejercicio de glosario, la desapropiación, y lo hace Sara Uribe cuando escribe sobre Antígona González, la desapropiación también es, o sea, el ejercicio de las lenguas y las experiencias de cada quien, pero esa habilidad de recitar y darle a cada quien lo cada cual, ¿no? En el gozar quién dice, qué dijo, el concepto que virtió tal, y dar cuenta, desapropiación es, Antígona González de Sara Uribe dice, no todo esto que yo hice es mío, de mí, vos. Esto lo saqué del periódico tal, de la nota tal, de la zona roja. Esto lo saqué de... Y ese ejercicio debemos hacerlo todos nosotros en patio, dar crédito, sobre todo que hay chicas jóvenes que sacan la lengua y te mueres. Sacan la lengua y dicen cosas, eso sobre todo de todo mundo, pero esa desapropiación con las chicas jóvenes, ese ejercicio conceptual de recitar, hay que dar el crédito a las lenguas de todo mundo y sobre todo si son chicas jóvenes, no tiene edad, ¿no? Porque igual puede ser una ruca y sacar la lengua y ¡wow! ¿No? Pero desapropiación quiere decir que no eres tú el que dices todos los conceptos,
no hay una persona que recopila todo y suelta. Es un trabajo colectivo, colaborativo del que hay que dar cuenta. Súper importante, sobre todo en el glosario. Entonces, todo el mundo tiene que estar aquí en esto, los nombres de la gente que va intentando hacer sentido conceptual de las cosas y después no tiene fin, ¿no? El que dice uno lo dice otro, pero la idea es el ejercicio del recitar, desapropiarse uno mismo y dar crédito. Sí, exacto. Sí. Pues ya para continuar justamente con este diálogo, porque, bueno, como decíamos, Marisa y yo nos conocemos hace muy poco, y No entonces, hace ancestral. bueno, Eso es nuestras ancestral. almas se conocían ya desde y nos encontramos en este proyecto, pero físicamente en estos cuerpos tiene poco de descripción. Y en realidad la conocí primero a través de su proyecto del túnel sobre los murales en este espacio penitenciario. Y lo que yo hice fue justamente como intentar hacer un diálogo, un puente entre lo que trabajamos en el PAPIT, o sea, como este gran proyecto, este gran paraguas del proyecto PAPIT, hacia vincularme con el proyecto o el territorio más específico de Santa Marta, sin perder mi propia voz también, ¿no? Como lo que dices, como no por estar en relación con estos grandes proyectos y estas grandes voces o estas voces colectivas, uno pierde su propia voz, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar ahora es un poco la propuesta que yo les mostré para hacer como la beca postdoctoral. Y la mitad del título es de los muros invisibles, pensando en estos muros que no se ven, que están en el espacio subterráneo, hacia una cultura de paz, que es, digamos, de los objetivos del proyecto PAPI, ¿no? Entonces, bueno, ya Marisa pasó como hacia el primer momento, pero nosotras platicábamos como sobre cómo hacer la presentación y pensábamos, bueno, un primer momento es aparecer, si no apareces no sucede, ¿no? Si no te encuentras no sucede. Entonces, ¿cómo es aparecer en el patio que es un espacio penitenciario y cómo presentar o traer, dejar que vengan los conceptos, ¿no? Luego, el segundo momento sería jugar en el patio, que es un poco lo que ya vamos a hacer hacia ahora. Y entonces, bueno, ¿cómo construimos esta topografía del patio? ¿Cómo mapeamos este espacio? ¿Cómo suceden estas relaciones, ¿no? Y cómo construimos la epistemología del patio, ¿no? Que bueno, ya desde lo poético también Marisa nos ha mostrado como estas posibilidades de desborde que después otra vez convergen, ¿no? Y bueno, pues ¿qué sucede en el patio? Pues que hay juegos y hay juguetes también. Entonces, bueno, a partir de esos juegos y juguetes del patio, cómo creamos las metodologías y cómo pasamos de la diversión y lo divergente hacia lo convergente o hacia cosas más concretas, ¿no? Que bueno, esa es como ya la parte de síntesis dentro de los proyectos. Y bueno, también las construcciones del tiempo del patio, ¿no? O sea, como que hay estas construcciones. Entonces, veíamos este aparecer en el patio como también como unas especies de matrioscas, ¿no? Como que estamos dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Entonces estamos dentro de este gran proyecto de patios de experimentación para culturas de paz, que es el proyecto PAPIT. Y dentro de este está el proyecto de Mujeres en Espiral, el proyecto del túnel, los espacios invisibles y subterráneos. Y dentro de esto está este otro proyecto postdoctoral de Ser, Cuerpo, Prisión, Territorio, ¿no? Con los guiones, porque para mí esto tiene como una dimensión existencial, ¿no? O sea, como yo vengo desde la filosofía, entonces para mí es muy importante como este vínculo entre el ser cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con las cosas de sensibilidad y de estar y de producir y de accionar, de las que ya hablaba esta Marisa. Entonces, bueno, aparecer en el patio con los conceptos. Desde el gran proyecto, pues trabajamos con la violencia socioambiental, con el enfoque restaurativo, con la cultura de paz positiva. Y por aquí abajito está señalado el espacio penitenciario, el espacio periférico, ¿no? Este es pues un mapita de una parte de la Ciudad de México y ahí abajito está Santa Marta. Entonces, bueno, esta es nuestra topografía, ¿no? Como un poco trabajar con lo que empecé a llamar diadas relacionales, que nos van a servir como diadas de análisis. Entonces, lo primero que pensaba yo como con respecto al espacio de la prisión es como, bueno,
¿Cómo lo relacionamos con el territorio? Porque sí vamos a estar trabajando puntualmente en la prisión, específicamente en esos muros, pero no se queda ahí, sino que hay una relación con todo el espacio de la prisión, pero también con el territorio. Entonces, de entrada hay un adentro y un afuera, ¿no? Pero también hay un antes y un después. Y luego también pensando en que hay un arriba y un abajo con los espacios subterráneos. Y también hay un espacio visible y hay un espacio invisible que siempre se me esconde por acá. Lo invisible siempre se invisibiliza. Y yo creo que puedes mover esa barra, ¿no? Sí, Sí. Lo puedes, sí, como arrastrar. ocasión, perdón, Sí, sí, sí. uno de los proyectos que vamos a meter en el territorio periférico es, ¿Esto? hay un espacio, un túnel entre las cárceles, Muy las penitenciarias y los juzgados. Y cada vez que las chicas, los presos o los van a ser sometidos a un proceso jurídico, pasan por unos túneles, que son los muros que son, en realidad, algunas de las mujeres ya le pusieron un precipicio, porque no era un túnel así, pero casi, ¿no? Y ese lo estamos pidiendo a la Seguridad de Seguridad y el sistema penitenciario que nos permita pintarlo, pero con las experiencias, con grafitearlo, con las experiencias de las mujeres, entrando a ver los murales que ya hicimos hace años y tomando todas esas experiencias, por eso el patio es la memoria, la experiencia, la significación, recitar la de contar en el espacio de subterráneo de la justicia. Y nos encanta, y eso es lo que tomó Edith, nos encanta porque es lo no visible, lo subterráneo, lo subterráneo de la justicia, que es lo más temible, ¿no? Que es lo que vamos a llenar de color, de relatos y de recitaciones. Perdón, eso de aquí. No, está súper bien. Y justo faltaba una última diada que es sobre lo presente y lo ausente, que creo que tiene también mucho que ver con esta última anotación. Y vamos a ir explicando un poquito más estas, ¿no? Esto es solo una primera visión de cómo se articulan. Listo. Entonces, bueno, este proyecto, digamos, lo que pretende es como trabajar con estas violencias territoriales y de encierro y ver cómo operan a través de dispositivos jurídicos, normativos y arquitectónicos y cómo también se inscriben de manera profunda y diferencial, entendiendo que los cuerpos son distintos, pues en los cuerpos, en las emociones y en las percepciones espaciales de quienes las habitan, ¿no? Entonces, en contextos como la prisión, entendida como una parte de un continuo urbano y socioambiental, es decir, no está aislado, sino que forma parte de esta continuidad y como de este organismo más amplio, estas inscripciones corporales y afectivas producen también formas específicas de relación con el territorio, el tiempo y los otros. Esto es porque yo veía que justamente como que todos estos procesos de encierro están muy estudiados desde lo jurídico, desde lo normativo, incluso desde lo arquitectónico, pero no encontré tantas cosas que tuvieran que ver con lo corporal y lo afectivo. Entonces, a mí me interesa explorar como desde esa parte, ¿no? Y bueno, no obstante, estas dimensiones corporales y emocionales del encierro, aunque suelen permanecer un poco desaparecidas en los análisis institucionales sobre justicia, violencia y cultura de paz, pues acá la pregunta es cómo construimos una visión relacional entre el adentro y el afuera de la prisión, así como una lectura que integre la resolución legal del conflicto y los procesos corporales, emocionales y territoriales que lo sostienen y lo prolongan. Entonces, esta investigación parte de la premisa de que atender dichas dimensiones no solo amplía la comprensión del conflicto, es decir, no solo jurídica o normativa, sino también desde la experiencia vivida, sino que resulta fundamental para el diseño de prácticas restaurativas y pedagógicas orientadas a una cultura de paz, que es lo que nos interesa en el proyecto Papita. Y bueno, acá hay una imagen de parte como del documental de Nos pintamos solas, ¿no? Con lo de los andamiajes, el arriba, el abajo, lo que se hace visible, los vínculos entre las presas. Y bueno, pues esta investigación, como decíamos, se inscribe en el marco del proyecto PIT, en el de patios de experimentación para la cultura de la paz. Y sobre todo dialoga con los ejes que tienen que ver con las violencias territoriales, las pedagogías experimentales y producción de lenguaje alternativo. Y en particular, esta propuesta se sitúa en esta capa complementaria del conflicto,
Es decir, no hay una negación del conflicto, sino hay un análisis del conflicto desde esta otra dimensión, que yo he ido trabajando con lo senso-corpo-emocional, es decir, el vínculo entre lo sensorial, lo corporal y lo emocional, de las violencias de encierro y su relación con el territorio. Entonces, pues para lograr esto, se propone una metodología sensible para reconstruir la relación entre el cuerpo y el entorno. Cuando digo metodología sensible, no es que la metodología en sí sea sensible, sino que analiza la sensibilidad que se experimenta cuando estamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto busca generar procesos de reapropiación simbólica y afectiva del territorio a través del arte y la investigación basada en el cuerpo, que tiene mucho sentido con el proyecto que tiene Marisa de los murales, cómo hacer esta actividad de pintar desde lo artístico, pero que implica no solo pintar un muro, sino cambiar, transformar, transitar hacia otra experiencia de habitar el encierro, ¿no? Entonces, bueno, este enfoque metodológico, que está basado en la experiencia encarnada y la exploración sensorial, permite que sea aplicado en múltiples contextos, es decir, a pesar de que es situado, este procedimiento se puede trasladar y traducir a otros contextos y a otras escalas también. Y esto permite que sea aplicado en múltiples contextos que se inscriben dentro de una corriente de investigación-creación que entiende el arte no solo como un objeto de contemplación, sino como una práctica viva que involucra a los cuerpos en proceso de cuestionamiento, transformación y resistencia frente a su entorno. Es decir, no solo es pues decorar los muros o un poco hacer catarsis, sino que también se puede tomar como un acto político y de resistencia contra como la experiencia que se está viviendo, ¿no? Para transformarla. Entonces, bueno, en todo esto pretendemos que haya como una relevancia conceptual, ¿no? Que a través de los conceptos generales con los que trabaja el proyecto PAPIT, haya en este proyecto en específico un marco analítico que pueda articular cuerpo, emoción y espacio a través de estas diadas relacionales del adentro, el afuera, antes, después, arriba, abajo, visible, invisible, presente, ausente. Y el adentro, bueno, explicarlas un poquito ahorita. El adentro y el afuera no solo espacial, sino también simbólico, ¿no? O sea, lo que decía Marisa como sobre las fronteras, hasta dónde llega el patio, hasta dónde llega la prisión, hasta dónde llega el encierro, ¿no? Entonces, ¿cómo es este adentro afuera, no solo espacial, sino también simbólico? Este antes y después, es decir, pues las presas no siempre estuvieron presas, ¿no? O sea, hubo un momento antes, esas experiencias las traen cuando llegan a la prisión, tienen un momento de transformación o de vivencia de ese tiempo de encierro y luego esas vivencias también se trasladan o siguen con ellas en el después, cuando ya salen, ¿no? Luego, en esta cosa del arriba y el abajo, en las jerarquías de poder, ¿en dónde se sitúan ellas? Si ellas están abajo, si en algún momento están arriba, ¿cómo se juega con eso? Sobre lo visible y lo invisible, pues no solo es de los espacios o sea, los espacios subterráneos que no se ven, sino también de estas relaciones que están visibilizadas o invisibilizadas, ¿no? O las mismas vivencias de estas personas presas, de las mujeres presas, lo que se visibiliza o lo que se hace visible, ¿no? Como decía Marisa, o sea, como que el imaginario de las mujeres presas, tenemos como un imaginario, pero ese imaginario a su vez también invisibiliza otras realidades, ¿no? Entonces, ¿cómo también jugamos con eso visible e invisible y con lo presente y lo ausente? Si alguna vez han visto o si quieren ver el documental de Nos Pintamos Solas, una de las cosas que ellas hablan es como pues que en su tiempo de encierro sienten la ausencia de sus vínculos, ¿no? Porque en algunas ocasiones de alguna manera son abandonadas por sus familias, pues porque tienen como unas situaciones ya pues de violencias previas al llegar a la prisión. Entonces, bueno, las familias no se pueden hacer de cargo de alguna manera de una persona presa, entonces un poco la dejan como ahí en la prisión y pues ellas sienten como ese abandono y esa ausencia. Entonces, ¿cómo se juega entre lo presente y lo ausente en su vivencia del encierro, ¿no? Bueno, la relevancia metodológica, pues radicaría en desarrollar estas herramientas sensibles, transferibles a distintos contextos de violencia territorial y que aporten al análisis socioespacial del territorio. Es decir, que no solo nos quedemos con esta análisis de lo sensible, sino cómo eso se sigue expandiendo
hacia entender socioespacialmente el territorio. Y bueno, una relevancia colectiva en el sentido de que pues este proyecto está inserto pues entramado en todos estos otros estudios, ¿no? Y entonces la intención es también pues aportar estos insumos para el diseño de patios de experimentación, los glosarios, las pedagogías restaurativas dentro del proyecto. Sobre la conceptualización, este sería como un poquito más desglosado sobre estas diadas relacionales. Y entonces, bueno, la investigación tendría un poco esta estructura a partir del conjunto de diadas relacionales que funcionan como operadores analíticos. Es decir, no funcionan a nivel conceptual y nada más como definir esto es esto y esto es esto, sino hay que ver cómo operan, ¿no? Lo que decía Marisa, bueno, lo ponemos en el patio a experimentar, ¿no? Los patios de experimentación, vemos qué sucede con cómo operan, cómo suceden y cómo se viven, para poder después analizar esas experiencias, ¿no? Y entonces poder pensar la relación en el caso de este proyecto, la relación entre cuerpo, prisión y territorio. Y bueno, estas diadas no se entienden como oposiciones cerradas, también no son como extremos de algo, sino que son tensiones dinámicas que organizan, atraviesan la experiencia del encierro y sus resonancias espaciales y emocionales, ¿no? Entonces, lo que les contaba de adentro afuera, están como dentro de esta gran categoría de espacio, pero tiene diferentes escalas, ¿no? Puede ser como la experiencia corporal del límite corporal, ¿no? ¿Dónde termina mi cuerpo? ¿Dónde empieza el tuyo? ¿Cómo se relacionan, ¿no? Fronteras físicas, afectivas y simbólicas del espacio de prisión y las continuidades entre la prisión y el territorio, ¿no? No es un espacio cerrado, sino un espacio de continuidad, es un continuo, ¿no? O los flujos o los espacios porosos también de los que hablábamos. El antes y el después están dentro de esta otra gran categoría que es el tiempo, y entonces ahí hablamos como de pues, las temporalidades del encierro, ¿no? El antes, el durante, el después, pero la mañana no es igual a la noche, ¿no? O sea, como que dentro del espacio del encierro también hay como sus propias temporalidades y cómo las viven las presas, ¿no? También hay una cosa de memoria corporal entre el antes, el durante y el después, y cómo hay dentro de estas experiencias o dentro de esto que podríamos ver como una línea del tiempo, hay rupturas y persistencias, ¿no? O sea, hay cosas que decides soltar y hay cosas que necesitas seguir llevando contigo, ¿no? Esto ocurre lo mismo como con las otras diadas, ¿no? Les decía, el arriba y abajo podría estar dentro de la otra gran categoría de poder, lo visible y lo invisible también en prácticas de resistencia, ¿no? Y presente y ausente, eso todavía lo estoy trabajando, pero lo puse como en esta otra gran categoría de vínculos o relaciones. Y bueno, estos ya son objetivos muy específicos del proyecto, pero pues sí, sería analizar cómo estas diadas relacionales operan en la continuidad cuerpo, prisión, territorio y cómo configuran estas experiencias sexo-corpo-emocionales del encierro y desarrollar herramientas metodológicas sensibles que contribuyan al diseño de prácticas de cultura de paz en contextos de violencia territorial. Un asunto. La diada color, ausencia de color, porque los muros son grises, hay una tonalidad azul y beige, azul para las intensidades. O sea, hay una jerarquía, una disposición del color que es de mucho poder y muy controladora. Entonces, introducir el color del azul gris sí es una dimensión de mucha liberación, resistencia, restauración, situacionalidad y ahí pasan muchas cosas. También es como de lo que ellas están haciendo visibles a través de los murales, ¿no? Como Sí. esto que no se dijo, lo que había quedado oculto en los muros grises. Hacer visible. Ajá. ¿Cómo hacerlo visible? No sé si les parece que en una cita. Trabajamos los muros a partir de una emergencia impostergable. El contacto con las vidas, los cuerpos y las sensibilidades de mujeres olvidadas y abandonadas. Las mujeres privadas de libertad, dicen una cita de una mujer que trabajó en los andamios, que se subía, que los armaba, que regresaba llena de pintura de color, de estar empolvada. Pasamos días enteros y eternos en prisión, agotada, a volver a mi estancia y al patio salpicada de color.
sosegada de la comida que preparábamos las presas y comíamos en los andamios, mirando desde arriba. Dije color, dije arriba, estar salpicada de color en la cárcel. Mm. Qué bonito, Está lindo, sí. fue muy lindo. Y empiezan a hablar así también. Esa es una Ujú. cita que, pues, si ponen Borges abajo, bien, pues sí, ¿no? Y eran citas que iban como que la capacidad de Ujú. expresar iba, fueron 7 años de murales, ¿eh? No fue uno de 2 semanas. O sea, en 7 años las mujeres que participaron había también una elocuencia del color, también en la forma de expresar era muy bonito. Ujú. Sí, que eso creo que justo confirma, ¿no? Que al Claro, cambiarles la experiencia corporal o sí. como de cómo están dentro de la cárcel, pues también transforma la forma en la que se expresan y también creo las nuevas vivencias que van a seguir buscando, ¿no? Después de tener color, yo creo que ya no van a querer Claro, es no el tener. patio, ¿no? Es diseñar el patio y jugar en el patio, ¿no? Ujú, Y poner a Rancière con Ansaldúa, a ver, jueguen. ujú, Y ver cómo Rancière también se edita el francés blanco, maravilloso, con la prieta que dice, ya esta es la pieza, ya habla así español, muy, muy de rural. ¿Qué pasa cuando contiende también Freire con Rita Laura, ¿no? O sea, Derrida que contienda con ujú, Rivera Garza. Estamos hablando de puros buenos, ¿no? Pero podemos poner hacia los más, digamos, blancos disciplinarios, trabajando con ujú. estas mujeres de color, indisciplinadas, de lengua suelta, tremenda, ¿no? Exacto. Sí. Eso es el patio también. Pues sí, justo, o sea, como, aunque esto está como muy seriecito, o sea, la finalidad es como proponer Sí, algo para poder experimentar ahí. tenemos que cumplir con todas esas metas y eso. Ujú. Y bueno, las siguientes partes justo es eso, ¿no? Como ya los objetivos específicos, ¿no? Lo de la identificación de experiencias, analizar dichas experiencias, diseñar los dispositivos metodológicos y contribuir con materiales conceptuales y metodológicos al proyecto, ¿no? Esta es como la descripción, como de que también como hacia el análisis de cada diada relacional habría que Mm. construirle una pequeña estructura para poder ver cómo opera y cómo se analiza, ¿no? Entonces, bueno, pensaba como, bueno, ¿cuál es el problema específico de esta diada? ¿Cuál es su dimensión territorial también para espacializarla? ¿Cuáles serían como las preguntas de investigación específicas de esta diada? ¿Y cómo sería finalmente su operacionalización? ¿No? O sea, cómo está operando en el sitio. Entonces, bueno, esta investigación pues se desarrollaría en estos tiempos, ¿no? Como acompañamiento de observación participante, reflexiva de las prácticas existentes dentro del proyecto de murales en el túnel, la traducción de esta experiencia de la elaboración de los murales al reconocimiento territorial participativo y la contribución al glosario colectivo para redefinir la cultura de paz desde estos saberes sensibles y situados. Y bueno, ahí están ya las cosas de calendarios, porque tenemos que seguir, pues, entregas de informe, Antes de las cosas de calendario, concluir. que eso ya hay que saber, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que producir en ese patio jugando como esperamos jugar? Pero hay una cosa súper bonita que a mí me emociona muchísimo, que es este contacto de la universidad con la Ujú, prisión. Este exacto. encuentro de dos instituciones que se supone que están evitando el castigo, ¿no? Ya desde hace mucho pensamos que ya la letra no entra con sangre, entra como con salivita, ¿no? Como suavecito, bonito, y no a golpes, ¿no? Y el castigo hay que evitarlo por la reinserción, ¿no? Entonces, todas las promesas de la cárcel y todas las promesas de las pedagogías van en contra del castigo, pero lo que vemos es que hay mucho castigo. Y hay mucho castigo también en la cárcel, evidente, pero en la academia también. Si de repente sacas la lengua más larga o más húmeda de lo que debe, la tienes que secar, que entonar para decir. Si Ujú, tienes la suerte de tener, no sé cuántas están haciendo aquí su tesis, pero búsquense en el comité tutorial gente de patio, de calle, para que les ayuden a decir, y luego gente sí muy disciplinaria, que también es muy útil, ¿eh? Esa gente disciplinaria, ordenada, pero hay una función de esta colisión y coalición de la cárcel con, porque vas a la universidad para no acabar en la cárcel, ¿no? Y nosotros vamos a la universidad para acabar, como finalidad, ¿cuál es? Entrada.
Mm. Hay entonces una forma de activar la academia y también de academizar el activismo. Hay mucho activismo que es mucho de interrupción y de intervención, pero sí hace falta pararse la serenidad del patio que te permite, bueno, de repente un doctorado con beca, ¿no? En general las activistas no tienen beca, ni tampoco doctorado. Entonces, ellas activan la academia y en esa frontera del patio estamos, la academia activada y el activismo también academizado, ¿no? Y así, fíjense, nuestros enfoques, que es el enfoque socioambiental y cultura de la paz, ¡buf! Son así, ¿no? ¡Buf! Que tienes dos, que es el antipatio, ¿no? O sea, con dos conceptos así gordos, los tienes que poner a jugar, ¿no? Y en esta puesta a jugar de estos enfoques que son como muy estremecedores, pesados, tenemos perspectivas de género, queer, interseccionales, descolonizadoras, estudios culturales de la bisexualidad, queer de la subalternidad, teoría crítica y pedagogías críticas y restaurativas, prácticas artísticas, estudios críticos legales y de la criminología de género, derechos humanos. O sea, todos estos se van a poner a jugar en el patio y sí vamos a tener que saber nombrar qué está pasando. Exacto. Y sí tenemos que sacar la lengua bien como para delimitar, porque estamos jugando en la academia, ¿no? Y sí le tenemos que dar a la academia esto que ahorita Edith va a decir, lo que le tenemos que dar. Lo que le tenemos que dar, a lo que nos comprometimos. Sí. Sí, ya pues con esto cerramos, o sea, en realidad es pues justo, ¿no? Nombrar que todo esto tiene que venir a un informe de sistematización y también a que podamos concluir con artículos académicos, el informe de reconocimiento territorial participativo y todos los aportes al glosario y a los materiales pedagógicos Este que año es el también. glosario, Edith, este año es el glosario. Sí, exacto. Y ya, bueno. responsable es tuyo, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Y bueno, pues invitar a que pensemos justo en estos espacios como cambios, como campos que se desbordan, pensando que el arte es un estado de encuentro y que la forma representada es una imagen que no es otra cosa que la representación del deseo de producir una forma y que es inventar encuentros posibles y que es crear las condiciones de un intercambio y de una transformación. Que ponemos a hacer eso. Ya, terminamos. Ahora sí, desearnos el Pues muchas gracias, Edith y Marisa. Yo nomás quiero decir que todos deberíamos de tener la suerte y todos los laboratorios deberían de tener la suerte de tener una Marisa en sus filas que te recuerde que la academia puede ser mucho más que aquello que nos dicen que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que esa a veces casi chaqueta de fuerza que nos ponen con los términos y los conceptos y las citas y nos volvemos como muy serios y nos alejamos mucho de lo que pasa a nivel de calle y pensamos que ni siquiera hay un espacio para reconciliar esas dos realidades, ¿no? Que son tan visibles que o me extraigo de la academia para salir a trabajar a las calles, o me olvido de las calles y estuvo de las calles de una manera hiperconceptual y ese trabajo se lo dejo a alguien más y lo fagocito. Y Marisa nos recuerda todo el tiempo, no solo que eso no es necesariamente así, pero que además, y esto es lo que más le agradezco, nos tenemos que divertir haciéndolo, ¿no? Que hacer estas cosas pueden hacerse desde el gozo, desde el reto, o sea, pero un reto, un reto divertido, irreverente, ¿no? Que podemos reconceptualizar las cosas y no se está rompiendo ningún dogma irreparable que va a acabar con tu carrera o que te va a tomar como una persona menos seria. Y eso yo lo agradezco infinitamente siempre que oigo a Marisa, porque es una llamada de atención muy grande. Y oírlas a los dos, también Edith, con esta carrera que tiene Edith, que es absolutamente vertiginosa, que no, o sea, que tiene un pie metido en cada cosa que le interesa y sabe cómo enlazar todas estas cosas en un discurso interesante y coherente y ético y riquísimo. Nos han hoy regalado una presentación bellísima que me hace recordar pues lo lindo que son estos seminarios y también para que pues sigan viniendo todos los demás, aunque esta experiencia a mí me ha parecido increíble.
Y bueno, y sin más, abramos un poco el espacio para preguntas, comentarios, también si hay alguien conectado que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos, nada más voy a leer rápido este comentario que dejó Tonia hace rato, que dice, el patio no solo es un espacio físico, es un lugar donde el cielo todavía se ve completo. Es frontera y es posibilidad, es límite porque está dentro de los muros, pero libertad porque permite respirar, caminar y mirar arriba. El patio simboliza el instante en que, aún estando encerradas, el pensamiento sigue siendo libre. Ah, Julie. Ah, sí, sí, sí. David Rivera Torres. Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, yo muy emocionado de estar aquí en el patio. eh, y bueno, a mí me mueve mucho lo que decía Marisa. Yo justo, bueno, soy pedagogo de formación y actualmente estoy en la maestría en estudios de género en la UNAM. Y bueno, Marisa fue mi asesora en la licenciatura y ahora en la maestría. Pero justo en la licenciatura, ahí me interesaba trabajar prácticas artísticas y pedagógicas en prisión. Y recuerdo mucho que Marisa, en alguna de las conversaciones que teníamos, justo hablaba de la escena pedagógica, ¿no? Y me decía, bueno, tú quieres hacer algo como sobre prisión, sobre cuerpo, sobre danza, pero ¿cuál es tu escena pedagógica, ¿no? Y entonces yo en ese momento, pues me hacía mucho ruido pensar en una escena pedagógica, ¿no? Porque creo que desde la investigación y desde la academia nos cuesta muchísimo trabajo pensar en una escena y en un lugar y en un espacio que determina nuestros intereses académicos. Y mi escena pedagógica, en realidad, y que lo fui descubriendo poco a poco, tenía que ver con el patio penitenciario, ¿no? Mi hermana había estado en prisión y en alguna de las visitas que yo hacía a él a la cárcel, hubo un evento musical en donde hubo música y en donde de pronto los hombres sentenciados empezaron a bailar con las hermanas de los compañeros que estaban en espera de sentencia y también empezaron a bailar entre ellos y entonces para mí esa escena de movilización del cuerpo me pareció fundamental como una escena pedagógica desde cual yo me situaba, ¿no? Por el chat les compartí una imagen justo que surge de esta escena pedagógica. No sé si la podrían visualizar, la puse en el chat. Y y con lo que hablaba Marisa y la compañera, eh, Ujú. creo que pienso el patio como también justo como un oxímoron, ¿no? Porque ayuda a organizar y ayuda a distribuir, ¿no? Y creo que son organizaciones y distribuciones que si bien no pueden abolir, digamos, la lógica penitenciaria, creo que nos invita a pensar el patio como un espacio de tiempo fuera y de goce y de animación, ¿no? Y de restauración. Entonces, pues yo me quedaba pensando justo en esa escena pedagógica muy vinculada al patio penitenciario como una pista de baile. Súper. Gracias, David. Gracias. Hola, yo me llamo Saúl y ahí está, o sea, es como mi primer acercamiento a patio, entonces creo que estoy muy feliz. Porque, yo soy estudiante de la licenciatura en Sociología y como que a veces estoy un poco decepcionado porque creo que, bueno, estoy en la UAM Xochimilco y luego siento que el profesorado es súper cerrado y como justo como que sí está como en esta idea como muy concreta de la academia de que, ok, yo solo tengo una línea y me voy a dedicar a escribir toda mi vida y a dar clases como súper planas. Y justo, como que se me hace bien bonito lo que ustedes hacen, ¿no? Como esto de la relación entre lo que comentabas al final, como de la calle y la academia, que al final no es que o tengas que estar en la academia o en la calle, sino que pues puedes hacer las dos. Y se me hace súper, súper bonito eso y pues como que ando en mi camino de qué hacer con mi vida en cuanto a mi carrera. Y como que creo que justo me gustaría mostrar como algo más así, porque yo igual justo con mis amigas, como que luego platicamos y decimos de que no, es que la academia, de que todos somos tontos y así. Pero justo yo soy de la idea, yo como que defiendo la idea de que la academia pues se presta para muchas más cosas, ¿no? O sea, creo que al final pues son las personas como los profesores que me decepcionan, pues como que son como de una mentalidad muy cerrada
Entonces como que me gusta que hay como muchas posibilidades, hay como muchos imaginarios que se pueden construir y ya está. Que le metas a la sociología lo queer, lo transversal, el patio, ¿no? Ujú. Que hagas de la sociología tu patio. Y que eres de licenciatura, perdón, Sí. perdón. No vas a tener un comité, pero cuando hagas tu tesis y la desbarates un poco, pongas en tu comité de licenciatura gente que va a entender. Sí, muy bueno. Sí. Una ya y luego. Y luego por acá también. Y luego otra. Es que la tienes atrás, yo la Sí, veo. a ver. Una, perdón, que tenía que las interrumpa, es que hacia allá del auditorio es más difícil si te quieres acercar un poco para Acá el lugar Para que las personas que están conectadas me puedan oír. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí, ¿sí? ¿Ya sigue? Sí. Hola, yo soy Itandewi. Ita, es más fácil. Gracias. Yo tengo ya un par de años más bien como una suerte de gestora y de productora independiente, porque justo esta intersección que ustedes plantean, en la que se encuentran, digamos, como un montón de códigos y epistemias, de pronto desde los territorios tradicionales, pues no existen, ¿no? Digamos, o incluso le hablan esta cosa de que pareciera un collage epistémico y siempre hay como una disminución al esfuerzo. Pero también vas encontrando como nuevas formas de construcción, digamos, que también son válidas desde la propia narrativa y construcción académica, en la que, por ejemplo, que me parece interesante, por ejemplo, el concepto de la imaginación, ¿no? O otro, por ejemplo, imaginación, creatividad, acción, ¿no? Y entonces que pueden ser rutas muy lindas para poder llegar, por ejemplo, a este tipo de trabajos donde uno está como analizando, buscando cómo situar objetos, por ejemplo, por así decirlo, o acciones que están sucediendo en el entorno, pero que no tienes de pronto ese corpus teórico que te permite abordar. Y entonces de pronto como que estos espacios te lo regalan de alguna forma, pero también al mismo tiempo, creo yo, que obligan a la construcción de nuevos conceptos, ¿no? Porque de pronto esto, por ejemplo, de situar, ¿no? O desarticular, o la co-construcción. Exacto. Entonces, no sé, yo creo que eso sería interesantísimo de alguna manera, porque también le aporta a todo el mundo esta capacidad narrativa, también de reconocimiento en espacios que pues no está reconocida esa producción de conocimiento. Gracias. Gracias, hija. ¿Dónde estaba el...? Después Julián. Pues, Pues gracias a Marisa y a Edith, pero también a todas las personas que ya han adoptado comentarios. Yo creo que la discusión pues es muy estimulante, ¿no? Y una de las cosas que me gusta mucho de empezar esta serie de seminarios este semestre con esta presentación es que justamente, pues, Marisa está hablando desde la pedagogía, ¿no? Pero está teorizando todos estos conceptos espaciales, el patio, el escenario, el territorio, después de ir con el cuerpo, ¿no? Que ella aborda desde la filosofía, pero también desde la danza, ¿no? Entonces tenemos aquí, yo creo, pues una manera muy rica de pensar el territorio como articulando, digamos, todas estas maneras de definir estos espacios, ¿no? Lo vimos con la antropología, ¿no? Adentro, afuera, etcétera, que también influye en el tiempo. Entonces, creo que es interesante y es inspirador para lo que podemos hacer en los otros territorios del proyecto, porque no sé si se mencionó al principio, pero va a haber otros territorios aquí en el centro histórico, hay en Santa Marta, en Zapalapa, pero también en el sur, probablemente en Xochimilco. Y entonces, este espacio interdisciplinar, ¿no? De reflexionar estos conceptos y estas palabras y jugar con ellas, me gustó mucho. Y me gusta mucho tu última intervención, justo iba a decir esto, en lo que quieren hacer
van a ver un poco el patio y el proceso de crear estos lugares y el juego en el patio y este escenario pedagógico, como lo llaman. Pero van a ver también o analizar también lo que se representa en los lugares. Y ahí toca la cuestión de la imaginación, es decir, no es solamente el proceso de poner colores o toda la dinámica que se hace alrededor de pintar el lugar, pero también qué es lo que se representa. Porque lo que se representa sueños y representa deseos, que es algo importante, creo, también en este proceso, ¿no? Pues de vivir dentro de la casa. El deseo y el sueño y la imaginación de lo que hay más allá del mundo. Fer, ¿querías decir algo? Sí, bueno, están muy dispersos mis pensamientos, pero es que me quedé pensando mucho sobre todo en lo que compartió David, que creo que también el proyecto, o sea, el proyecto en sí es un oxímoron, porque creo que navegan entre el lenguaje y la imagen, ¿no? Y cuando pensamos en su glosario, como que, y en esto que nos están planteando de nuevas formas de articular y la escena pedagógica, como que pensé mucho en este glosario, ¿qué pasa si no depende solamente del lenguaje, ¿no? Sobre todo porque también el lenguaje ayuda mucho a expresar las experiencias, pero si estamos hablando de lo relacional, o sea, yo lo relacional también lo digo mucho con lo humano y lo no humano, ¿no? Y que lo no humano tiene distintas formas de leer el mundo, ¿no? Y de sentirlo, ¿no? Y creo que también en los sentidos es una cosa, una raíz muy importante para ustedes, para el proyecto. Entonces, como que, ¿qué otras formas de lenguaje existen para poder expresar estas imaginaciones, estos sueños? Porque a veces el lenguaje no es suficiente, ¿no? Y la imagen tampoco. Entonces, ¿cuáles estas otras estrategias? Fanzine, ¿qué te parece? Sí, 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 o sea, digo, es infinito, ¿no? O sea, incluso no puede ser exclusivo de combinarlos. Entonces, es de nuevo encontrar otras formas de traducir los sentidos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ah, mira. A ver, empecemos. Te puedes acercar un poco porque si no la gente que está conectada no se alcanza a oír. Sí. ¿Nos dices tu disciplina o tu...? Bueno, Yo soy socióloga y estudio el doctorado en urbanismo de la UNAM. Bueno, soy Stephanie y me pareció muy interesante lo que presentaron y estaba reflexionando sobre esto. Si bien el patio, como nos decía Marisa, pues tiene varias características en común, también pensaba el patio penitenciario. O sea, yo no me había puesto como a reflexionar esas diferencias, ¿no? Hay características en común en el patio, pero también hay diferencias temporales, significativas, y creo que eso justo es lo que hay que retomar. Pensaba en el comentario que decía Julián, analizar esas representaciones, ¿no? No solo lo que van a pintar en los murales y eso. Y de ahí, o sea, me pareció súper, así como, no había pensado el color, lo que decías, el color como un dispositivo de control, pero también el color como esa resistencia, y justo está vinculado a resistencia. ¿Qué es lo que representas? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque si no se ve, quedan como esos proyectos que luego yo he visto en el espacio público, que lanzan así gobiernos y dicen, solo vamos a pintar el espacio público para mejorar, ¿no? Mejorar todo. Pero pues, como no interviene la población, no hay nada, es así, más solo el colorcito y... gracias. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Está muy vigilado el patio penitenciario, ¿eh? Pero puedes escamotear esa vigilancia, incluir a las custodias en el juego. Y aquí Yari ha trabajado mucho en el patio penitenciario y no es cualquier patio. El patio penitenciario está la torre, pero se puede jugar divinamente también ahí, pero hay que saber cómo jugar. Pero muy buena reflexión sobre el patio penitenciario, qué características tiene. Es muy particular como el de mi casa. Yo soy Patricia Aguilera Jiménez y muy contento con familias de este patio porque formamos parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En este año tenemos la encomienda de habitar los otros dos espacios desde
de este edificio, porque queremos abrir un centro de comunicación de las ciencias, artes y humanidades. Y pensando mucho, un poco en compartir y en hacer actividades con las personas que sean reflejadas a la ciencia, a las tres, ciencias, artes y humanidades. Mi formación es de biología y he hecho las especialidades, estoy doctorado en comunicación de la ciencia. Y yo quería preguntarte, esto que te estás imaginando de las metodologías sensibles, porque es algo tan cerrado y tan contenido como es en este momento las ciencias exactas, queremos empezar a explorar con la gente de una manera transversal cómo nos comunicamos para saber cuáles son sus problemáticas, no solamente estas que ustedes están abordando, sino otras que de pronto interfieren mucho más de manera individual y luego colectiva. Ejemplo, hicimos hace un par de años una actividad participativa que se llamaba Comer Sano, y quisimos reconstruir qué significaba comer sano en la Ciudad de México, con la guajolota en la mañana, pero con cosas tan estrictas como si te la comes todos los días, sí o sí, vas a tener un problema de salud directo que no va a haber un proceso, que ese proceso va a ser posiblemente diabetes tipo 2. Y de ahí no hay vuelta. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para utilizar este tipo de metodologías para no decirle a la gente, no comas la guajolota? Y no se va a hacer una guajolota. Pero ¿cómo hacemos para algo que instrumentalmente hablando, un día te vas a ir a tomar una muestra de sangre y te van a decir, ¿qué crees? Que ya no importa de hoja, ¿no? Pero ¿cómo negociamos como estas cosas? ¿Cómo hacemos esto me gustó esto de lo sensible, pues, de algo, insisto, tan tajante y tan abrupto como un día va a salir un examen de sangre con resultados inesperados o sí esperados, ¿no? Entonces, eso sí queríamos, yo quería preguntarte cómo se imagina uno este tipo de metodologías, como que no sean no sean así como estrictas, ¿no? Para conversar de la guajolota acústica en la Ciudad de México, comer sano. Cuando no se puede comer sano, o si se puede comer sano, pero hay que comer sano, porque, etcétera, ¿no? Eso queríamos en eso vamos a estar aquí arreglando el espacio también. Bueno, respondiendo, aprovecho para decir un par de cositas más de lo que les he escuchado. Pensaba como que se siente como el espacio académico como algo muy rígido, ¿no? Y que en realidad no puedes hacer ciencia o ya sea como ciencia de ciencias sociales y estas divisiones que se hacen, si no está atravesado por la creatividad, ¿no? O sea, como que si realmente está viva la investigación, necesita ser creativa y necesita nombrar o renombrar lo que se encuentra, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pensando en esta pregunta en específico, nunca he trabajado con esas temáticas, pero lo que sí puedo decir es que creo que siempre que llegamos a un lugar, para mí es muy importante escuchar, ¿no? O sea, primero escuchar, dejar que el lugar o la situación o la experiencia hable y te diga y te dé información, y luego decidir si con base en esta información dura de datos que tienes, la población en específico quiere. Es decir, si tú llegas con esta población, hay un imaginario de qué es comer sano que no siempre es realmente sano, ¿no? O sea, la gente asocia mucho, por ejemplo, las frutas a lo saludable y también si comes demasiadas frutas no es algo saludable, ¿no? Entonces también cómo vamos como moldeando estos imaginarios de qué es. Entonces, bueno, llegas, les preguntas, bueno, ¿para ti qué es comer sano? Y después con esta información que ellos se pueden apropiar y que ellos pueden decidir si se quieren comer la guajolota a diario o cómo ellos van construyendo sus hábitos alimenticios, entonces ya no es algo impuesto de, bueno, pues esto porque lo dice la tablita, porque si no ya pues me voy a enfermar y entonces no, porque creo que no, a todos, ¿no? O sea, como que algo así que te es ajeno, pues no tiene como no se asienta en ti, ¿no? No se encarna y entonces no sucede, ¿no? Pero cuando se apropian de ese conocimiento
y lo ven en sí mismos, pueden empezar como un proceso de transformación. Y que tampoco es lineal, ¿no? No como porque ya me dijiste que esto no es sano, entonces ya nunca voy a comer. Pues no, porque se me va a antojar, ¿no? Sino que es como poroso, ¿no? O sea, como que tiene mucho movimiento, no es lineal, ¿no? Cuando llevas tus preguntas y tus proyectos al patio, es una cosa muy seria el juego. Te lo tienes que tomar en serio el juego, porque si no, no te diviertes en el juego, no hay reglas. ¿Qué significa que tú te preguntes sobre las posibilidades de sustituir la guajolota con... O sea, significa que si vas a jugar en el territorio del patio, bueno, ya no solo vas a meter cuestiones de biología, alimentaria, sino vas a hacer como un scouting y vas a meterte y vas a ver que cada parada de autobuses grande tiene la guajolota, la torta de panal, los panes dulces, y hay los menús, digamos, que se encierran y la forma en que la gente sobrevive y puede llevar a la venta sus productos está empaquetado en conchas de crema con queso, tacos de birria o pancita o cachete, tortas de guajolota, torta de tamal, el atole, y también a veces ves las crititas pero la, la, el reto es que introduzcas al patio los elementos que tú te preguntas como bióloga, como sociólogo, pero también desde los estudios culturales, que son estos estudios que fueron muy temidos aquí porque iban tan como que lo anglo y nos iba a comer el imperialismo yanqui. Fue un sufrimiento, sobre todo en los 90, que nadie los quería porque nos iban a quitar la sociología, la pedagogía, una defensa de la disciplina. Desde los estudios culturales te vas a hacer preguntas como acerca del paladar, de lo que queda a la mano, de lo que queda al pie, ¿no? De cuando vas caminando de tu casa. O sea, hay preguntas deliciosas y muy habilitadoras de los trayectos, de las costumbres, de los gustos, de la pobreza, además de la ciudad y las políticas públicas, que en vez de planear una parada como con casitas de diferentes cosas de comida, pues no, se hacen unos baños y entonces toda la gente, pues lógico, son cientos y cientos y cientos de gente que se baja pues les vas a poner los tacos de canasta que son además todos deliciosos, la guajolota es deliciosa, las conchas son todos deliciosos. Y eso es importante, ¿no? Tener ese momento de gusto, antes de llegar a trabajar, el placer que da esa comida, ¿no? ¿Cómo lo sustituyes, ¿no? También preguntarte por el placer del paladar, los menús baratos, ¿no? Y por cómo está sostenido también por los vínculos sociales, ¿no? A veces también pasa, muy en concreto con este tipo de cosas, es que si una persona dentro del entorno quiere cambiar sus hábitos, el entorno se lo dificulta un poco. ¿No? Es como, ya vas a empezar con tus cosas, ¿no? Entonces, como que también tener como la fortaleza de, bueno, yo lo quiero cambiar, pero pues tengo que estar escuchando este juicio. O sea, hay como un montón que no es solo la comida o la información, sino un montón de cosas de por qué sucede esto, que hay que cuestionárnosla, hay que hacerlas visibles y hay que Esto es la ponerlas metodología en en el juego. diseño de prototipos. Ya nada más cuando vas a diseñar un prototipo, te das cuenta de qué tienes que hacer para que esto se convierta en política pública, para que esto se convierta en alguna práctica más cotidiana. El diseño de prototipos te enfrenta con todas esas jerarquías y todas esas prácticas que es muy difícil romper, pero que vas a saber cómo hacerlo, Poco a poco. aunque sea una cosa de años. Por lo menos el proyecto lo vas a poder plantear. ¿Lau? ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. Sí, todavía tenemos un rato. Ya, ok. 1, 2, 3. Sí, acá está. Parece muy ingenua la pregunta, pero no importa, como hay muchos expertos y expertas en esa producción. Lo que está usted comentando en este momento sobre el inventario de partes, soy Yasmin, igual soy bióloga. ¿Cómo te llamas? Yasmin. Yasmin. Mi pregunta es, esto que ustedes nos acaban de explicar de manera maravillosa sobre comer sano, que es de construir las ideas de comer sano, pero además creo que construir alrededor de lo que creemos que es sano. Sí. Eso es entender socialmente el territorio. Exacto. Sí. Culturalmente. Sí, estaba pensando como qué Sí. significa entenderlo. No es mi área, no es mi área, pero
es la primera vez que nos acercamos al seminario y me gustaría, por eso decía, es una pregunta un poco ingenua, quizá la mayoría de son de formación socióloga, bueno, de las ciencias sociales. Y además, bueno, felicitarles por el proyecto y si me podrían decir qué otros territorios de violencias, además de las prisiones, podemos identificar. Solo se los pido. Gracias. ¿Quieren que se junten o vamos? Sí, juntamos. Juntamos, ¿no? Sí. No, yo creo que tal vez esto un poco con la pregunta, pero bueno, dialoga un poco con lo que han venido comentando. O sea, como que yo creo que uno de los retos que también tiene el proyecto, no solamente es en términos del comercio, por ejemplo, sino también de que se plantea hacer reconocimientos territoriales que estén apoyados con herramientas técnicas, ¿no? Y muy lejanas a los lenguajes comunes de los territorios. Creo que es una pregunta que también a través de este papel para pensar cómo el patio escolar tiene su lenguaje para traducir lenguajes no solamente en los términos de la lengua y cómo la gente performa sus vidas y cómo se narra, sino también esos otros lenguajes que convergen en el patio, ¿no? El lenguaje popular, el lenguaje de la cárcel, los dialectos de las personas, los dialectos científicos que también tienen que dialogar entre los sociólogos, los geógrafos, los antropólogos, ¿no? Que también tenemos y hemos ido construyendo maneras de hablar. Y creo que es como que es algo que también nos reta y que creo que viene bien y como que nunca terminamos como de pensar las menores o se diseñan las estrategias mismas que implementamos en la práctica, ¿no? De territorio. Pero estaba pensando, bueno, les escuchaba hablar acerca del patio, me quedé pensando en una de las diadas que decía Edith y era la presente, la hacer presente ausente. Y yo pensaba cómo los patios se transforman, porque siempre hemos hablado cómo no, las personas se transforman en el patio, juegan en el patio, pero cómo los patios se transforman a partir de esos juegos, ¿no? Cómo esos espacios guardan otros secretos, cambian, se adecúan, qué juegos hay ahí, ¿no? Y entonces yo pensaba que en esa diada que me cuesta un poco como la diada, pero la idea de presente ausente, yo decía también el presente es un tema de tiempo, de estar presente, ¿no? De lo que significa ser presente, ¿no? Temporalmente también. Y entonces ahí yo decía, claro, en los patios incluso si se está ausente, se está presente, ¿no? Porque se está presente cómo se transforman los juegos, se está presente con los murales, por ejemplo. Hoy podemos seguir hablando del patio penitenciario de una manera transformada, porque aunque no estemos en el patio, aunque las mujeres no estén en el patio, hay una presencia que transformó el tiempo-espacio de ese patio, ¿no? La memoria, ¿no? El espacio de la memoria. Pero que no solamente se hace memoria en los cuerpos, sino en el espacio, ¿no? Porque la memoria muchas veces implica el tema de que haya alguien que rememore, que recuerde, que reexperimente, ¿no? Y el patio mismo guarda ese presente. Entonces pensaba como que en el proyecto, ¿no? Y en los patios que vamos a construir, también cómo pensamos que esos patios se transformen y guarden presentes, ¿no? Guarden presentes alternativos que deformen, que transformen, que transgredan, ¿no? Como en todos esos juegos que nos invitaban a pensar, ¿no? Y cómo esos patios también se transforman. Y pensaba en este bellísimo patio, ¿no? Y decía, bueno, cómo incluso los patios que están tan estructurados, tan reglados, cambian con nuestras prácticas, ¿no? Cambian con una magnolia, cambian moviendo las sillas, cambian habitándolos, ¿no? Y como que es una reflexión que creo que sería muy lindo para pensar de cómo cambiar, ¿no? Estos patios a los que vamos a habitar, vamos a buscar transformar y que nos vamos a ir y que esos patios también den cuenta de que ahí estuvimos y presenten algún juego, insinuación, deseo para que la gente lo siga reexperimentando, rememorando, reviviendo, ¿no? Y creo que puede ser lindo para pensar el resultado bueno, uno de los tantos resultados del papel, ¿no? ¿Qué van a guardar los patios de esta intervención participativa, experimental? Muy lindo. Y, a ver. Sí, pensaba en este momento como lo potente, ya lo decía, de sus invitaciones siempre a sentir el cuerpo y como que empieza a cambiar de aire y el corazón se la más fuerte y uno se estimula y es bello. Así que muchas gracias a los otros por la presentación.
está súper interesante el proyecto. Eres una maga como para justo este juego de no encarcelarte, pero sí dialogar con los múltiples proyectos en los que está metida sin que se pierda la voz, me parece como una cosa muy impresionante la que hiciste. Y estaba ahorita pensando, a medida que yo las escuchaba, y pensando mucho en esa diada de arriba abajo, pero también en esta seducción que nos hacías a inclinarnos, ¿no? O sea, como y pensaba en la Adriana que hacía también Marisa, pensaba en Adriana Cabarello y esta idea de la inclinación que se equilibra. Y como en el patio, eso, la niña se inclina para ver lo que pasa en el suelo, para ver las hormigas, pero las presas miran al cielo y inclinan y tuercen un poco esta idea de arriba abajo. Claro, te encaramas en el andamio, pero no logras estar en la torre de vigilancia para ver lo que se ve totalmente desde arriba. O sea, te tuerces un poco y tienes que inclinar. Y lo menciono porque una gran preocupación que hemos tenido, ya la decía Laura, es que el gran proyecto PAPIT, el Choncho, propuso traer aparatos geotecnológicos como de punta, el dron, el GPR, y vamos, sí, lindo escuchar el territorio y tal, pero con una tradición que se para desde arriba para, de manera súper cartesiana, decir, este es el espacio Esto es el delimitario. Pero para eso vamos a ir al sótano. Claro. Pero incluso también la geología y las ciencias duras con el GPR te muestran y racionalizan y Oyendo. ponen precisión, que es súper importante. Claro, escuchan y es poético y lo podemos jugar así, pero pues así una base súper importante de cómo puedes no sé, materializar, no, pero además como apropiarte del recurso natural de que está abajo. Es súper importante el desarrollo geotecnológico para la apropiación. Y claro, le queremos dar la vuelta, ¿no? Y le queremos dar la vuelta en la metodología que reconoce, pero usa esas herramientas. Entonces, ¿cómo le haces para que en realidad en los territorios que estamos participando, pues pongamos en tensión esas miradas de esas geotecnologías que tienen una tradición que no podemos negar? Y entonces pensaba mucho en esto, me parece como súper inspirador, como justo la perspectiva con la que entramos a esas geotecnologías en el reconocimiento territorial. Creo que es una clave muy linda que ustedes están dando para eso, para quizás no montarnos en el dron con la mirada desde arriba, aunque dialogando con la potencia que es que la gente vaya, las comunidades vayan y digan, pero es que esta es mi imagen actualizada de lo que está pasando y mira efectivamente cómo ha disminuido la laguna, cómo ha disminuido. O sea, claro, es relevante y dialoga, pero eso, ¿no? Como pensaba en esto que decía la ahorita de la potencia del patio o el territorio que estamos construyendo para jugar, como una traducción de esos lenguajes, pero que nos exige siempre como equipo de investigación, para hacer en la metodología, pues inclinar la mirada. Entonces, reconocer que si bien nos subimos en el dron, no queremos reproducir esa mirada solo desde arriba, ni solo desde abajo, y que se va a lo subterráneo, ni en esta idea también. Es un reto hacer el proyecto postdoctoral y pensaba también nos hemos también centrado en la cartografía participativa y no, nosotros damos una mirada horizontal, una nuestra, y entonces a pie de piso hay una idea también a veces idealizada del horizontal. ¿Y qué pasa si inclinamos eso y cómo lo problematizamos más en perspectiva, ¿no? O sea, como quizás más que superficie nos metemos al subsuelo, pero no al subsuelo como hace la geología verticalmente, sino inclinadas, ¿no? Inclinadas, jugando con esos lados, mirando así, voyendo. Por la grieta, sí, y creo que por ahí puede como haber pistas interesantes para pensar también epistemológicamente nuestra metodología que tiene que traducir, ya lo decía Lau, no solo los lenguajes de los teóricos hombres blancos y ponerlos a jugar con las mujeres de color que nos seducen, sino también de estas otras pues, teorías súper relevantes para pensar y abstraer y crear espacio, ¿no? Y bueno, eso, me dejaron pensando un montón en eso y pienso, sí, en esta diada que estás pensando, cómo se tuerce, cómo se inclina, porque de repente como el arriba y abajo, me cuesta también quizás lo de la diada, o sea, como que no logro, tengo una mirada muy dicotómica, entonces, claro, dices diada y te digo, estás de arriba y abajo, pero en realidad no, esto es como se convierte en diada. Y no sé si los poetas están justo en eso, en inclinarte, en torcerte. Bueno. Lo descubriremos.
pues creo que ya estamos en el final. No sé si nada más quiero checar la gente de Zoom, que no se nos haya quedado nadie. Muy bien. Pues queríamos agradecerles, pero también creo que va a haber una serie de... ¿comentarios? ¿Sí? No, es que Genial. hay conjunto, no, perdón, rápidamente, hay un conjunto de miradas que permiten ver por la grieta, la mirada áptica, que es como la mirada de soslayo, la mirada que va desde abajo, y un texto de Donna Haraway que se llama La parcialidad y la visión, o visiones parciales o algo así, y habla de que, bueno, los feminismos y los saberes, que no solo son feministas, sino los saberes que abocan la parcialidad. Lo bonito del patio es que es parcial, no es el todo, sino las partes. Los saberes parciales son los saberes que están situados. Tú ves, por ejemplo, uno de estos radares que Donna Haraway dice, bueno, estos radares y estas cuestiones satelitales, de repente te toman fotos planetarias de los océanos y dices, bueno, ¿y este señor de dónde está mirando? ¿No? Y la cosa importante de nuestro trabajo es que primero los andamios y miran desde arriba, no alcanzan a la torre, pero sí pueden mirar. Las presas no sabían hacer un mapa de Santa Marta porque justo está para que no puedas hacer un mapa. Y pudieron hacer un mapa. ¿Qué significa poder hacer un mapa desde donde estás? Vamos, desde los andamios hasta los subterráneos. Y eso tiene un valor grande, ¿no? Y para que le des tu tono conceptual a tus miradas, de este artículo muy importante de, ¿cómo se llama ya? De Partial Visions. Está en el muy importante que hizo Donna Haraway antes del último. De cómo me acuerdo perfecto. Antes de seguir con el problema, antes había hecho uno que viene en toda tiene como un glosario de miradas. súper- Ciencia cyborg. Eso, es el cyborg, el del cyborg, ahí. Partial visions, visiones parciales. Perdón, Eli. No. Y- Adelante. ¿Algo y- más? ya nada más como para cerrar, un poco como para hilar esos comentarios que un poco se fueran quedando. Pensaba en que no me quería ir sin decir que si bien cuando uno habla de lo sensible, las sensibilidades, todo el mundo dice, ay, qué bonito, ¿no? Pero creo que justamente es cuando podemos realmente hacer como una crítica profunda y entrarle a las problemáticas desde otras perspectivas, ¿no? En ese sentido, a la pregunta de qué otros espacios de violencia podemos identificar, yo podría decir qué espacios sin violencia podríamos identificar. Creo que no hay un espacio libre de violencia al 100%. Creo que lo que cambia es las violencias que se ejercen y cómo se manejan. Pero creo que en todo hay como cierta violencia, ¿no? Sí. Y luego pensaba sobre lo presente y lo ausente. Quizá porque soy bailarina entiendo el espacio y las llevas de otra manera, que ya iremos descubriendo en el proyecto, pero pensaba que esta cosa de la memoria que se queda no solo en los cuerpos o a nivel individual, sino que es una memoria colectiva y que no solo es una memoria como humana, sino también pensando en como lo humano y lo no humano, y pensando que el espacio no solo es un espacio físico muerto, sino que el espacio también es vivo, ¿no? O sea, también convivimos con el espacio y que también el espacio tiene sus propias memorias, ¿no? Entonces, ya, con eso quería terminar. Muchísimas gracias. No, a ustedes, qué hermoso. Creo que teníamos anuncios que hacer. El siguiente. ¿Eh? Siguiente, Sí. Lo siguiente, sí. Sí, sí, eso, solo para recordarle sobre los siguientes seminarios que se va a hacer el próximo, se va a hacer en el Instituto de Geografía el 23 de marzo, lunes 23 de marzo, el 20 de abril en Patio Lab, el 18 de mayo, perdón, regresamos al Instituto de Geografía, todos son de 10 a 12 y bueno, se asisten a todos los seminarios.
daremos constancia de participación. Perdón, pero es que estas cosas se tienen Así se es. tienen que decir en este tipo de anuncios. ¿Qué pasó con el patio? Güey? ¿Qué pasó con el Ay, no, ahí no salió. Bueno, y vengan al patio, parte del vengan a patio. verlo, vengan, sí, parte. vengan a proponer cosas. El patio también es suyo, es de todos los Sí. que lo conforman. Es parte. A nosotros solo ¿cómo se podrá decir? Nosotros lo mantenemos, nosotros lo cuidamos, pero el patio es de todos los que lo conforman, entonces aquí los esperamos. Escríbanos, acérquense. Aquí estamos. Muchas gracias.